Vamos a conversar con Paulina Achín, es activista de la colonia venezolana en el Perú, y vamos a conversar con ella porque el día de mañana habrá una movilización de ciudadanos venezolanos pidiendo que se dé el gobierno de transición, que se llame a elecciones en Venezuela. Paulina es una incansable luchadora por la recuperación de la democracia en Venezuela. ¿Cómo estás, Paulina? Muchas gracias por la visita. Cuéntanos, ¿en qué consiste la movilización del día de mañana, que no solo es en el Perú, es a nivel mundial? Bueno, yo creo que lo primero que hay que explicar es que el 23 de enero para los venezolanos es el Día de la Democracia. ¿Y por qué es el Día de la Democracia? Porque el 23 de enero de 1958 se derrocó al último dictador, que se llamaba Pérez Jiménez, en Venezuela. Desde entonces Venezuela se conoce como el Día del Triunfo del pueblo venezolano, el día en el cual, por la voluntad del pueblo, que salió masivamente a las calles de Caracas, de la mano con sus líderes, cambió de un régimen dictatorial que masacraba a la oposición, que tenía presos políticos, a esa democracia que vivimos los venezolanos por mucho tiempo. Hoy tenemos dictadura en Venezuela nuevamente. Hoy tenemos un régimen que masacra no solamente a líderes políticos opositores o que tiene presos políticos, sino que masacra a todo su pueblo, porque ha sometido a todos los venezolanos a una crisis humanitaria que todos los días cobra cientos de vidas, en especial de personas de la tercera edad y de niños. Así que hoy más que nunca los venezolanos hacemos una convocatoria para el día de mañana, un 23 de enero del 2019, la convocatoria con esta es esperanza. A todos los demócratas, Esta convocatoria no solamente se va a realizar en cada ciudad y pueblo de Venezuela, sino que nos unimos 221 ciudades a nivel mundial. En el Perú habrá concentraciones pacíficas de venezolanos y venezolanas en Tumbes, Trujillo, Tarapoto y Lima. Así se unen, 221 ciudades del mundo en países desde Nueva Zelanda, China, como Estados Unidos o como casi todos los países, o mejor dicho, todos los países de América del Sur. El día de mañana la convocatoria está fundamentada en 3 objetivos: en el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder de Venezuela, en el inicio de un proceso de transición con un gobierno de transición, y tercero, elecciones libres y democráticas para todos los venezolanos, donde todos podamos participar. A ver, el día de ayer hubo un conato de sublevación que terminó con la rendición de los militares que se habían acuartelado en el norte de Caracas. Y por otro lado, hablamos de un pedido para que se den elecciones. ¿Cuál sientes que va a ser la salida? ¿Tiene que haber una salida militar o es una salida electoral? La salida nosotros lo hemos planteado en un triángulo, encabezado por la Asamblea Nacional como único órgano legítimo, y legítimo porque fue el único autoridades elegidas democráticamente hoy en día en Venezuela son los diputados de la Asamblea Nacional, que es el Congreso, y así lo reconocen países desde Perú. Los Estados Unidos, el Grupo de Lima, Estados Unidos hoy sacó unas declaraciones como el único poder legítimo de Venezuela, así lo reconocemos los venezolanos. La ciudadanía, la población, y cuando hablo de ciudadanía y hablo de población no hablo de civiles solamente, hablo de civiles y de militares. Paulina, cuando alguien tiene el poder... Y el tercer punto, la comunidad internacional. Cuando se tiene el poder en dictadura, todo vale, y los parámetros no existen. Matas, amedrentas, torturas, amenazas, siembras, mandas gente a destruir las comunidades y los países que te acogen, ¿no? Yo no te voy a contar a ti la historia porque tú en carne propia lo has vivido. ¿Tú has sido amenazada o amedrentada por el activismo que realizas? Claro que sí. ¿De qué forma? 1000 veces. Bueno, yo sufrí un atentado que es lo que me ha traído llevar a venir a Perú después de 2 secuestros en Venezuela. Un atentado donde casi pierdo la vida de mi hija, porque mi hija fue baleada.
Y aquí en Perú yo lo he denunciado. Yo he recibido persecución, soy objeto de persecución y de seguimiento del régimen de Nicolás Maduro en Perú. Y sin embargo uno tiene que tener la valentía de luchar. ¿Con operadores del gobierno de Maduro venezolanos o gente peruana? Mira, yo no soy la Policía Nacional del Perú para realizar investigaciones de inteligencia. ¿Quién es quien los debe determinar? El mismísimo Diosdado Cabello lo identifica como el cooperante pisco que vive aquí en Perú y que le pasa toda la información. No sé si es peruano, no sé si es venezolano. Lo importante es que hacen seguimiento y lo importante es que es un delito en el Perú. Y lo importante es que el seguimiento lo está haciendo un régimen de otro país, es decir, es un seguimiento mandado a hacer desde un Estado y eso es un delito mayor. Hemos visto imágenes del acto xenofóbico en Ecuador, en Ibarra, Ecuador, a raíz de un feminicidio que se da de un cobarde hacia una mujer. Y los cobardes, como el día de hoy hubo un cobarde que lamentablemente tocó indebidamente a una de nuestras reporteras, y nuestra reportera no ha podido estar acá y ha denunciado el hecho ante la policía y esperamos y vamos a llegar hasta el final y la apoyamos totalmente en sus denuncias, pero los cobardes no tienen nacionalidad, los cobardes no tienen edad, pero la forma como a veces los medios levantan la información es: si es venezolano, uy, qué problema. Cuando tenemos una comunidad tan grande que ha enriquecido, por otro lado, muchas de las cosas que estamos haciendo y que estamos trabajando juntos, ¿no? Acá en el canal hemos tenido la colaboración de muchos chicos venezolanos muy valiosos que nos han podido dar la experiencia que tienen, ¿no? Lo que sucedió en las últimas 48 horas en Ecuador no tiene nombre. Parecían imágenes de la persecución de los judíos en la época de los nazis. No, yo no veo diferencia. Los únicos que es que no trasladaron a los venezolanos a un campo de concentración. Los venezolanos huimos de Venezuela, entendiéndose la palabra huir, que en muchos casos significa para salvaguardar la vida de nuestra familia o nuestra propia vida. Yo hablaba ayer con amigas que tengo justamente en esa ciudad y escucharlas decir que estaban escondidos, que los niños no pueden ir al colegio, que ellos no podían salir a trabajar, que tenían terror de ir a las bodegas. Solamente me recordaba la época de los nazis y de la persecución que podía haber contra el pueblo judío. Sinceramente, haciendo una retórica en lo que es la historia internacional. Las generalizaciones son fatales. En el Perú han sido muchas venezolanas violadas. Y yo jamás podría decir lo que en algún momento se aseguró en el Perú, que era un país de violadores. Jamás lo diría. Porque yo te considero a ti, Miguel, por ejemplo, y a muchos de los trabajadores que están en estos momentos aquí, en este estudio, que son hombres, que son incapaces de hacer un acto contra una mujer de ese tipo. Jamás lo ha dicho una venezolana. Jamás lo ha dicho Paulina Fachín como activista de derechos humanos. Entonces es muy doloroso cuando uno escucha es que todos los venezolanos son delincuentes. No. Nosotros condenamos lo que pasó con Diana, porque tiene nombre, Diana. Una ecuatoriana que estaba embarazada, cuya pareja era un venezolano, y que vilmente la asesinó y que merece toda la justicia del mundo, el delito, y que al venezolano le caiga todo el peso de la ley. Igual que como me puedo solidarizar con la compañera de trabajo de ustedes que fue objeto de tocamientos hoy. Pero jamás puedo yo generalizar que los venezolanos o los peruanos o los ecuatorianos tienen esa misma actitud. Y si vemos ayer lo que pasó en Ecuador, que fue terrible, a la misma vez veíamos ecuatorianos ayudando a los venezolanos que habían sido atacados, ayudando a los venezolanos que le habían quemado sus enseres y su ropa, tratando de brindarle solidaridad y apoyo. Entonces, por eso también yo creo que es importante que no podemos generalizar que fue un hecho
Sí, lamentable, sí, de un grupo grande de pobladores, pero no podemos decir que fueron todos los ecuatorianos. Correcto. Esperemos realmente que esto... Pero qué coincidencia que justo cuando ustedes tienen movilizaciones, pasan cosas, se desatan estas cosas y se levanta de una manera de tal que yo sé que a ti nada te da miedo, Paulina, porque el haber enfrentado al régimen primero de Chávez y después de Maduro y no los han doblegado bajo las situaciones que han pasado, estando lejos de la familia, teniendo que resolver temas laborales, teniendo que sostener una familia, ya realmente ustedes se han fortalecido bastante. Y esperemos que realmente después de y conversamos cuando se presentaron estos militares acá, que yo también un poco no sabía si era sorpresa o no quiénes están, porque uno no sabe quién va a venir. Al Perú ha venido mucha gente y lamentablemente no existe en Venezuela un sistema de información de ciudadanos fidedigno con el cual el Estado peruano, Migraciones, pueda cruzar información para saber quiénes son, de dónde vienen. Puede venir el señor Juan Pérez de Venezuela, que dice que es de Maracaibo, y al final no sabemos si el señor Juan Pérez es de Venezuela, porque también la crisis ha hecho que se cree un mercado negro y la gente se hace documentos y puede salir. ¿Cómo nosotros podemos verificar eso? Cuando todo el Estado es una mafia, ¿no? Mira, Miguel, lo que sí te puedo decir es que el sufrimiento de los venezolanos en Venezuela es inmenso, pero el sufrimiento de los venezolanos en el exterior también es inmenso. Tenemos venezolanos que dejan de comer para poderle enviar algo de dinero a su familia en Venezuela. Tenemos venezolanos que salen al exterior buscando algo de salud, bien sea para ellos o para su familia, y encuentran sistemas que no les brindan salud. Lo que te puedo asegurar es que la solución de todo es que en Venezuela haya democracia, haya libertad, y te aseguro que la mayoría de los venezolanos vamos a regresar a casa, porque es el sueño que tenemos los venezolanos, regresar a casa. Hoy en día somos más de casi 5 millones de venezolanos los que estamos afuera, casi 5 millones de venezolanos. Y la situación todos los días va a seguir creciendo y los venezolanos van a sentir la necesidad de seguir huyendo, porque somos hoy en día la diáspora más grande que ha tenido América del Sur y ha sido el fenómeno migratorio en tiempo más grande que ha tenido la región. Paulina, yo te dejo para que puedas invitar el día de mañana a los que creen en la democracia, porque el día de mañana es una marcha por la democracia, no solo es una marcha por Venezuela. Así es, el día de mañana nos concentraremos pacíficamente en una concentración que ya está permisada, cabe destacar, por el Ministerio del Interior y que va a estar resguardada por la Policía Nacional del Perú, donde los venezolanos y los peruanos solidarios y hermanos nos unimos en una sola voz, en un grito por la esperanza, un grito por la libertad, un grito por la democracia, y en apoyo a un valiente que es el presidente de la Asamblea Nacional y a toda la Asamblea Nacional de Venezuela, y al cese de la usurpación del dictador de Venezuela, pero a la misma vez haciendo un llamado a la comunidad internacional a que continúe apoyando al pueblo venezolano y al sentir del pueblo venezolano. La mayoría queremos regresar a Venezuela, la mayoría queremos democracia, la mayoría queremos libertad, respeto a los derechos humanos, justicia. Tenemos más de 400 presos políticos en estos momentos y no los olvidamos tampoco. Gracias, Paulina. Y el día de mañana UCI Noticias estará cubriendo toda la manifestación de los venezolanos alrededor del mundo, porque esta es parte de la lucha que nosotros también estamos comprometidos de apoyar la libertad y la democracia en Venezuela.